Hola, mi nombre es Pilar Cantillo y junto a mis compañeras Elena García Bamonde y Ana María Serna venimos desde la Universidad de Extremadura a presentar esta comunicación que lleva por título La fatiga por compasión en unidades de cuidados paliativos pediátricos. Agradecer en primer término al Congreso Internacional de Innovación e Investigación en el ámbito de la salud porque este tipo de encuentros sirve para poder ofrecer datos sobre los que cimentar estudios futuros que puedan mejorar la calidad de vida de los profesionales de la salud. Esta presentación tiene la intención de explicar de manera relativamente breve en qué consiste un servicio de cuidados paliativos para aquellos que no estén en contacto con estas unidades y también explicar la conceptualización de qué es la fatiga por compasión. Posteriormente se propondrán los objetivos concretos para esta revisión sistemática que hemos llevado a cabo, el método que hemos utilizado y, por último, los resultados obtenidos y las conclusiones que se han alcanzado. Comenzamos entonces. Y bien, un servicio de cuidados paliativos es una unidad adscrita a un centro hospitalario, aunque las actividades profesionales pueden llevarse a cabo dentro de ese centro o de manera domiciliaria en la residencia de los pacientes. Este grupo de profesionales sanitarios para los cuales no existe como tal una normativa para su especialización, y es que, como saben, en medicina hay profesionales que se especializan en traumatología, dermatología o cirugía, por ejemplo, pero en el caso de los cuidados paliativos no existe esa concreción. Por ello, ya partimos de que no han contado con una preparación específica para esta labor, aunque de sobra tengan actitudes sanitarias, obviamente. Este tipo de servicios ofrece un apoyo continuo para mitigar síntomas físicos, acompañar a niños y niñas y sus familiares en situaciones de enfermedad grave o terminal y además garantizar su dignidad y bienestar psicológico y emocional. Por ello, hablamos de unos profesionales sanitarios que están en contacto continuo con una realidad muy compleja, con momentos de final de vida y situaciones de toma de decisiones. El rol de cuidador formal implica desafíos muy significativos, entre los cuales se encuentra también el estrés laboral y el desgaste. Y antes de hablar de ese desgaste, vamos a hablar primeramente de la que es la compasión. La compasión se define como la capacidad de percibir, comprender y resonar con el sufrimiento de otra persona, acompañada del deseo genuino de aliviarlo o prevenirlo. Es importante hacer hincapié sobre este punto de que la persona debe tener ese deseo real de aliviar o prevenir el sufrimiento del otro. Y claramente el Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos es una unidad donde se tiene como fin primordial la activación de esa compasión desde el minuto uno. Y es que el cuidado ofrecido en los servicios paliativos pediátricos aporta satisfacción por compasión, con un renovado sentido de vida, pero también implica una fuerte carga emocional. Primeramente, cuando hablamos de satisfacción por compasión, nos referimos a ese sentimiento positivo de gratificación y realización personal que experimenta un profesional al brindar ayuda y apoyo a personas que sufren, especialmente en contextos de cuidado. Pero ¿y qué ocurre con la otra parte? Con la fuerte carga emocional, con ese desgaste que hablábamos, que supone una compasión, pero que está en contacto con menores. Pues bien, en ese otro lado de la moneda, que complementa, converge o confluye con la satisfacción por compasión, está lo que se denomina fatiga por compasión. Figley en 1995 lo definió como una forma de agotamiento físico, emocional y psicológico que puede experimentar la persona que ofrece apoyo o cuidado constante a quien sufre. Y que supone, si aparece esa fatiga por cuidado de otros, pues bueno, la persona puede experimentar sensación de cansancio, irritabilidad, ansiedad, tristeza, dificultad para concentrarse, desesperanza, impotencia. En pocas palabras, provoca que el individuo tenga un menoscabo generalizado de su energía. Sinclair en 2017 ya indicaba que las consecuencias de la fatiga por compasión para el personal sanitario responsable de pacientes crónicos afectaba a su bienestar personal y también a la calidad de la atención que brinda como rol de cuidador. Por tanto, es un constructo que afecta a la vida laboral y personal de los profesionales sanitarios y es crucial para investigar acerca de ella. De ahí que nos planteemos como objetivo principal de esta revisión sistemática conocer cuánto se ha investigado acerca de la fatiga por compasión en el personal de cuidados paliativos pediátricos y además, de manera más específica, averiguar si hay muestra suficiente de personal sanitario de estos equipos en los que haya sido evaluada la fatiga por compasión, conocer los resultados a los que se ha llegado y, por último, saber qué propuestas se han llevado a cabo o se recomienda llevar a cabo para intervenir o prevenir la aparición de este constructo en el personal de cuidados paliativos pediátricos. Somos conscientes de que la especificidad de un servicio tan concreto en unidades que no además han sido generalizadas en nuestro país y que no están presentes en todas las comunidades autónomas, aun teniendo esa gran importancia y siendo cruciales para la atención de la población infantil enferma pues bueno, de enfermedades crónicas o fatales, limita mucho la posibilidad de que exista una gran cantidad de investigaciones. De ahí que ya contemos con la hipótesis previa de que el corpus de esta investigación sistemática va a ser técnicamente bastante reducido.
Y el método seguido para realizar esta investigación, pues según los objetivos expuestos anteriormente, comienza por plantear una revisión sistemática según el modelo PRISMA, donde se van a analizar las investigaciones que cronológicamente estén publicadas en la horquilla de la última década, es decir, desde el año 2015 hasta la actualidad, hasta el año 2025. Las bases de datos donde se han realizado estas búsquedas de material científico son ScienceDirect, PubMed, Web of Science, Scopus y Springer Link. Y en relación a las variables anteriormente expuestas, el descriptor elegido para utilizar en la base de datos es Compassion Fatigue por una parte, con el conector AND, y Pediatric Palliative Care. La elección del uso de descriptores en inglés nos abre la puerta a que puedan ser incluidos todos aquellos artículos de cualquier parte del mundo. Pero es importante puntualizar en este método que no se acepta cualquier tipo de revisión, es decir, cualquier tipo de publicación. De ahí que se hayan planteado en primer lugar unos criterios de inclusión. Por una parte, artículos que sean exclusivamente de revistas científicas. El descriptor Pediatric Palliative Care debe aparecer en el título, en el resumen o en las palabras claves. Y por otra parte, el descriptor Compassion Fatigue, al ser tan específico, pues bueno, que se limite a hacerse en el artículo algún tipo de referencia a lo largo del texto. Adicionalmente, pues bueno, son excluidos todos aquellos documentos que no sean artículos científicos, como podrían ser tesis, páginas web, material divulgativo, capítulos de libro. Tampoco se aceptarán otras revisiones sistemáticas previas y tampoco, pues bueno, como ya se ha comentado anteriormente, aquellos artículos que no entren en esta horquilla temporal, es decir, que sean previos al año 2015. Y bien, siguiendo el método explicado anteriormente, en la primera búsqueda de las bases de datos, según los descriptores fijados, se obtuvieron 139 documentos, de los cuales se descartaron 23 por estar duplicados en más de una base de datos. Por otra parte, de los 116 revisados, tras eliminar esos duplicados, 77 de ellos eran capítulos de libro, tesis doctorales o páginas web que no podían ser incluidos y que también fueron eliminados. Siguiendo con los criterios de inclusión, de los 39 artículos restantes, 25 no contenían en el título, en el resumen, en las palabras clave o en el texto los descriptores o eran revisiones sistemáticas y por tanto, finalmente, aplicando todos los criterios, la muestra que se obtuvo para formar el corpus de la muestra fue de 14 artículos científicos. Y bueno, de manera bastante general, esta tabla de resultados muestra el corpus completo de artículos revisados, donde se especifica además la alusión que se hace a la fatiga por compasión dentro de cada uno de los textos. Se puede ver que en la mayoría de los casos las referencias al constructo son menores y muy generales, salvo alguna excepción que a continuación comentaré. Incidir únicamente que uno de los artículos es con personal de cuidados paliativos pediátricos españoles, es el artículo de Rico Mena y colaboradores de 2023 y las muestras principalmente están compuestas por médicos y personal de enfermería, aunque en algunos casos se ha encuestado a trabajadores sociales, psicólogos o capellanes. Y de manera más concreta, aunque muy resumida, comentar que de la muestra se obtiene que 12 de los 14 artículos reconocen que la fatiga por compasión es un riesgo inherente a cuidados paliativos pediátricos. Por tanto, se confirma que este constructo está presente o puede estarlo fácilmente entre los profesionales de estas unidades, con las graves consecuencias negativas que esto puede suponer. Destacar que aunque la mayoría de artículos hace una breve referencia al constructo, la investigación de Case y colaboradores de 2019 es el único artículo encontrado que se centra en la fatiga por compasión en el personal de cuidados paliativos pediátricos. Además, ofrece un dato muy relevante, que es que existen 3 predictores para la aparición de este constructo, que son la angustia por la situación clínica, el agotamiento físico y la pérdida personal. Por último, respecto a los objetivos específicos planteados, decir que para la prevención se hace alusión únicamente a intervenir a partir del autocuidado, apoyos entre pares, retroalimentación estructurada o espacios institucionales de contención. Opciones muy válidas pero muy generales y con ninguna propuesta estructurada ni programas o planes de intervención realmente planificados. Y por todo lo anterior expuesto, llegamos a este punto de conclusiones confirmando que hablamos de un corpus muy reducido de artículos con vagas referencias al constructo, a la fatiga por compasión, de manera además muy general y con un único estudio encontrado con muestra española. La muestra, como decimos, que se ha tratado de medir, la posible aparición de la fatiga por compasión es muy escasa y muy dispersa y las propuestas de intervención son tan generales que no llegan a ser, pues bueno, sino meras pinceladas de actuaciones, nada sistemáticas y mucho menos con una validez científica o respaldo fiable para estos casos concretos.
Por tanto, a modo de cierre, indicar que existe la necesidad de continuar investigando sobre este agotamiento de los profesionales sanitarios, que están en contacto además con pacientes en etapa infantil y con sus familiares en momentos muy delicados a nivel emocional. Por tanto, la clave es contar con recursos e intervenciones que atajen el problema antes de que aparezca, porque mientras más se conozca y más se sepa, también se podrá prevenir su aparición y sus efectos negativos, obviamente. Y bien, pues hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya parecido interesante nuestra comunicación. Un saludo.